Buenos días, buenas tardes a todos. Yo trato falsamente de ser una periodista objetiva, pero cada vez que escucho a las abuelas, y estos días, ayer en la jornada de genética forense en el C3, escuchando a todos los científicos, como bien decía recién Rosa, todo lo que fue desde el inicio, ¿no? La construcción de este camino para llegar a este resultado, a uno le da ganas de ser más bien un biólogo, un bioquímico, un antropólogo antes que ser periodista, ¿no? Porque la verdad es que en sus manos está la posibilidad de cambiar no solo el mundo, redimir la ciencia, sino también de cambiar vidas. En el video de presentación, una imagen fuerte que vemos mucho, cada 24 de marzo, por ejemplo, con las madres de Plaza de Mayo en su ronda, diciendo: con vida los llevaron, con vida los queremos. Supongo que muchos de los que están acá compartirán conmigo que cada vez que se recupera la identidad de un nieto, uno piensa: con vida los llevaron, con vida los tenemos. Ellos son Mariana Zaffaroni Islas, Martín Ogando. Ahora vamos a escuchar la otra versión. Aunque Manuel González Granada seguramente me dirá que mientras haya una abuela, las que mandan son las abuelas, así que todo lo que digan ellas es lo que manda. Y Alejandro Sandoval Fontana. Un poco, empezamos por las damas. Yo siempre le digo a Mariana, le cargo en las espaldas que una de las razones por las que yo esté buscando estos temas, una es alguna cuestión familiar y otra es la foto de Mariana, esa foto de una bebé que se llevaron con vida, una foto de una bebé con esos mismos ojos que tiene hoy. La buscaban las abuelas acá y en Uruguay con una imagen, ¿no? Y yo le quería preguntar a Mariana, que bueno, tiene una historia fuerte. Mariana es hija de María Emilia y Jorge. Ellos nacieron en Montevideo, militaban en la Asociación de Estudiantes Magisteriales de Montevideo. Vinieron a Buenos Aires y ella nació en 1975. Vivían en Florida y el 27 de septiembre de 1976 los tres fueron secuestrados. María Emilia estaba embarazada de 3 meses, así que tal vez Mariana tenga un hermano o una hermana. En 1983, las abuelas de Plaza de Mayo la localizaron. Rosa siempre recuerda cómo caminaban buscando a Mariana con esa fotito, con una foto equivocada. Cuando encuentran a Mariana, se fugan quienes la criaron, hasta que en 1991 la vuelven a encontrar y el Banco Nacional de Datos Genéticos puede determinar con el examen de ADN quién era. Pero había fotos de Mariana. Y entonces le quiero preguntar a Mariana, ¿cómo fue saber la verdad? ¿Cómo fue conocer el examen de ADN y verse también en esa foto? ¿Por dónde empiezo? Bueno, con respecto al análisis, yo creo que una muy buena manera de contarlo es, tristemente, lo que se cuenta en la película que hizo mi abuela, fundamentalmente, sobre los años de búsqueda, en la que entrevistaron a la que era en ese momento la directora del Banco de Datos Genéticos, que ella cuenta, tristemente para mí, o sea, a mí ahora me da como vergüenza reconocerlo, pero es la verdad de cómo fue en ese momento, que el día que yo fui a sacarme la sangre al Hospital Durán, la percepción que ella tenía de mí en ese momento era que como que yo no estaba realmente ahí, como que no tenía noción de la importancia de lo que estaba haciendo. Y cuando yo escuché eso, en la película, en el documental,
me di cuenta que es verdad, o sea, en el momento en el que a mí me mandaron a hacer el análisis de sangre, yo fui, digamos, de aquellos que no acudió voluntariamente a conocer su identidad, sino que a mí me mandó el juez a hacerme el análisis de sangre. Yo realmente no estaba ahí, no fui porque, bueno, porque me obligaban, porque era lo que tenía que hacer y eso que decían recién de la espera, de la intriga, de saber si el resultado o no, yo no sé qué esperaba, no sé si esperaba que me dijeran que sí era, que no era, realmente no quería ni pensar en eso. Bueno, a mí me costó muchísimos años aceptar mi identidad. Eso que Rosa decía que ya le costó 15 años vincularse con su nieto, a mí me pasó lo mismo, pero fueron 20 años. Es porque yo me enteré antes. Y la verdad es que sí, hoy me doy cuenta que lo importante que fue ese momento, yo me lo perdí porque realmente no quería saber, porque quería estar fuera de todo eso, porque realmente era demasiado doloroso que eso me estuviera pasando a mí, y yo sentía en ese momento que si yo cerraba los ojos y me tapaba los oídos, todo eso no me pasaba. Y la foto, yo siempre, no sé si me habrás escuchado, Analia, que lo digo, yo cuando veía la foto, de esa foto de bebé tan conocida mía, cuando yo la veía, cuando todavía no sabía quién era, yo no me veía parecida a esa bebé. Es increíble, pero a mí me decían que yo no era y entonces yo no me veía parecida a esa bebé. Así que eso también te da una pauta de cuánto uno cree en algún momento lo que quiere creer o lo que le dicen que tiene que creer, y a partir de saber la verdad y de lo importante del dato y de la certeza, porque también yo lo que tenía era el miedo de que cuando me hicieron el análisis me dijeran, no supieron decirme quién era, o sea, para mí eso era terrible, o sea, que me dijeran primero que era una persona y que después no era, o sea, ya bastante difícil era que me dijeran que no era la persona que yo creía que era hasta ese momento. Y no sé, que hubiese un error, que hubiese la posibilidad de que volviera a suceder, de que tampoco fuera, no sé, para mí eso era el miedo que yo tenía. Y bueno, la tranquilidad de saber que la certeza que daba el análisis era del 99% me daba la pauta de que no había ninguna posibilidad de error y que en ese momento a mí me gustara o no me gustara la verdad, esa era la verdad y no había dudas. O sea, a partir de ahí quedaba el trabajo mío de construir con esa verdad lo que yo pudiera hacer, pero bueno, que por lo menos desde el punto de vista de la ciencia no había duda y que después quedaba en mí aceptarlo o no. Así que bueno, un poco eso. Ahora, ¿y qué fue lo que cambió? Porque yo recuerdo cruzarte en algún lugar donde me presentabas a tus hijas y vos, que no te veías parecida a esa foto, cuando presentás a tus hijas decís a quién se parecen. Bueno, la que se parece a mi mamá está acá. Sí, o sea, es increíble que yo no me veía parecida a mí en esa foto, pero cuando nació mi hija, la segunda, mi hija del medio, pero aparte, esto por ahí está bueno decirlo en este momento, hay otras fotos mías de bebé en la que sí me encuentro muy parecida, pero no en esa. Y hay muchas fotos de mi mamá y hay una que es muy linda, que la tenía mi abuela colgada arriba de su cama, que yo la conocí, esa foto, recién cuando fui a visitar a mi abuela en Uruguay, y que no se había visto en ningún lado esa foto, o sea, no era la foto con la que la buscan, es una foto hermosa de mi mamá que está sonriendo, y la foto con la que la buscan, yo siempre la vi muy triste. Y en esa foto que tenía mi abuela, que ahora la tengo yo, mi hija es igual a ella. Entonces, un poco, no habían elegido bien la foto. Porque, no sé, yo no me veía parecida a la foto de bebé y la foto de mi mamá era mucho más linda y, bueno, mucho más parecida a mi hija en esa foto que en otra. Yo hubiese elegido otra foto. Pero bueno, eligieron esa. ¿Y qué cambió en vos? ¿Qué cambió en vos? Que ahora, por ejemplo, acompañás incluso las marchas en Uruguay, que vas con tu familia cada 24 de marzo a las marchas en Argentina.
Cambió, como te decía antes, o sea, el hecho de saber que el análisis era casi 100% seguro, me dejaba, como se dice vulgarmente, la pelota en mi cancha. O sea, no había duda de que yo era esa persona. Después quedaba en mí que yo quisiera aceptarlo o no, y realmente con el transcurso de los años, lo único que me di cuenta era que cuanto más yo resistía esa historia y esa verdad, más daño me hacía a mí misma. O sea, no tenía ningún sentido luchar contra lo que era una verdad a las claras, y que lo único que hacía era estar escondiéndome todo el tiempo de mí misma. Entonces, lo que cambió fue, bueno, el proceso de muchísimos años que a mí me llevó a aceptarlo y darme cuenta de que soy Mariana, entonces no tiene ningún sentido no serlo. Uh-huh. Hoy decía Mariana Herrera que algo que es nuevo en el Banco Nacional de Datos Genéticos es que quienes trabajan allí recorren los sitios de la memoria y también invitan a los nietos, ¿no? Para que entiendan cómo es el examen de ADN, para que tengan tranquilidad, para que sepan cómo se llegó a eso. Y también algo que decían ayer en la jornada de genética forense es que el examen de ADN, si bien da una certeza, es como el epílogo de todo un trabajo de investigación, de todo un trabajo de las abuelas y también de otros organismos, ¿no? Y pienso, por ejemplo, bueno, está también Alejandro Sandoval Fontana, que en 2006 se enteró, el 14 de julio de 2006, se enteró que era el hijo de Liliana Fontana y de Pedro Sandoval. Ellos fueron secuestrados el 1 de julio de 1977. Liliana estaba embarazada de 2 meses y medio. Estuvieron detenidos en el Club Atlético. Desde Abuelas de Plaza de Mayo se impulsaron denuncias judiciales que permitieron citarlo, lo encontraron, pero él no quiso hacerse el examen de sangre. Entonces la justicia ordenó el allanamiento, ¿no? Otro trabajo que, impulsado por abuelas y acompañados por algunos funcionarios del Poder Judicial, encontraron esta manera, esta alternativa de quitarle al nieto el peso de la decisión y buscar la manera de certificar su identidad sin que él sea quien tenga que tomar la decisión. Yo sé, Alejandro, que para vos fue muy difícil y que hiciste trampa también. ¿Se puede hablar de eso? Sí, todo. ¿Sí? ¿Todo? Bueno, dale, contanos. Bueno, ¿cómo arrancar con la historia, no? Pensar que cuando las abuelas, por el intermedio de la justicia, me encuentran, a mi apropiador primero lo detuvieron en el año 2004. Y la manera que me entero yo de que él estaba detenido fue un día cuando me levanto en mi casa, yo ya no vivía con ellos, estoy tomando mate, leyendo el diario, y de repente me encuentro en el diario una nota que decía que Víctor Enrique Rey había sido detenido por apropiación y falsificación de identidad de bebé. Empiezo a leer y, o sea, la nota es clarísima en lo que decía, pero al verlo uno no, o sea, empezaba ahí donde yo arrancaba con el tema de la negación de llegar a ser quien soy hoy y poder decir que mi mamá y mi papá es Liliana y Pedro. Entonces me acuerdo que agarré el teléfono, llamo a la casa de ellos, me atiende mi apropiadora y me dice: sí, tu papá está detenido, está en Campo de Mayo, anda a ver lo que él te espera. Me acuerdo que yo viviendo en Torcuato, ellos eran de Hurlingham, Campo de Mayo está en el medio. Subí al auto y es un viaje de 10 minutos y yo creo que ese día lo hice en 5, habré pasado muchos semáforos en rojo. Y cuando llego él me agarra y me empieza a contar: no, sí, quedé tranquilo, esto es algo político. Entonces que él me diga eso me dejaba como una cierta tranquilidad de que sí, creo que es algo político, pero yo siempre me acuerdo que en mi adolescencia y en mi infancia, ¿no? Cuando asumió Alfonsín, yo vi la asunción junto con él
de Alfonsín, cuando fueron asumiendo diferentes presidentes, me fue pasando lo mismo, pero la única presidencia que nunca la pude ver fue, o sea, en vivo y en directo, fue la de Néstor Kirchner. Y me acuerdo que estábamos en la casa de él, le agarro y le pregunto, ¿por qué no estamos ahí viéndolo en vivo si estuvimos trabajando en esa campaña, volanteando y haciendo diferentes cosas? Y él me agarra y me tira así el voleo, perdón por cómo lo voy a decir, pero son sus palabras, y dicen, este hijo de puta nos va a cagar a todos y nos va a meter en cana. Eso fue el año 2003. Entonces yo cuando me dice eso, o sea, lo miré diciendo, ¿qué pasó acá? Pero siguió, o sea, quedó en la nada. Y cuando en el 2004 lo voy a ver, que ella está detenida y me dice, político, le creía. Y nada, uno va viviendo como, uno vive en una burbuja y cuando quiere ser atacada, por decirlo de una manera, uno se aísla más, se va concentrando, o sea, te va cerrando más. Y yo me cerraba mucho, a tal punto de que cuando a mí me llaman la justicia para contarme que yo podía ser hijo de desaparecidos, quedo como choqueado y hasta la instancia de que si me decían, bueno, vamos a hacer la extracción de sangre, estaba para decir que sí, pero bueno, ¿vieron cuando se pasan esos baches de silencio de 10 segundos que terminan pareciendo una eternidad? Me acuerdo que este prosecretario me mira y ve que yo no decía nada y me dice, bueno, pero el expediente se puede perder y tu papá quedaría en libertad. Entonces yo lo miré y quedé diciendo, no puede ser tan bizarro todo lo que está pasando. Me levanté y me fui. Y así me estuvieron llamando varias veces más para que yo vaya a hablar al juzgado y la verdad que ya con la primera reunión ya no tenía ni ganas de ir y decía que sí, pero casi no iba y las veces que iba tampoco lo dejaba sentado de que había ido, o sea, estaba como en estado de rebeldía. Y me acuerdo que un día mi apropiador me vuelve a llamar y me dice que en 48 horas me iban a hacer un allanamiento. Lo miro y le digo, bueno, está bien. Y él me da unos objetos. Me había dado una remera, una toalla, un peine. Y me acuerdo que cuando me está dando todo y estoy viendo, pasa el perro que tenía él en Campo de Mayo. Y me acuerdo que lo primero que hice fue agarrar el peine, mirarlo, empezar a reírme y lo peinaba y me miraba y me dice, ¿qué haces? No, nada. Peiné el perro, me acuerdo que agarré el cepillo de dientes, le lavé la boca al perro. ¿No? O sea, hice varios disparates que Alan una vez agarró y dijo que estaba bueno lo que hice porque pasaron varias cosas, ¿no? Las 48 horas que él le había dicho que iban a hacer el allanamiento se cumplieron y fueron reales. 48 horas tocaron la puerta de mi casa para llevarse esos objetos. Y por esa suerte de locura y de impunidad que tenían estas personas, nunca cumplieron con el protocolo de cómo llevarse las prendas. Y más la locura que yo realicé, el juzgado tomó la decisión de cuando Servini Curías vio cómo estaban trayendo las cosas, dijeron, no, bueno, como que lo guardaron y Servini volvió después con el tiempo a pedir otro allanamiento. Ya por suerte mi apropiador no estaba más en Campo de Mayo, sino que estaba detenido en Marcos Paz y ya no manejaba información y todo ese tipo de cosas, entonces ese allanamiento se hizo con las mismas personas pero efectiva, con testigos, buscaron bien prendas mías y no prendas de mi apropiador y nada, cuando pasó esos meses, casi un año, para decirme las abuelas quién era mi familia, no decirme quién soy yo, sino empezar a contarme quién era mi familia, me acuerdo que me llaman del juzgado y me dice, mirá, bueno, ya tenemos tu resultado, ¿querés conocer a tu familia? Y ese 14 lo elegí yo no sé por qué, de capricho, y creo que fueron 3 semanas de espera para llegar ese día, cuando en realidad si decía, bueno, voy mañana, lo podía haber hecho. Pero nada, esas locuras de
de chico caprichoso, de ese, en realidad no tan chico, ya tenía unos cuantos años, pero nada, me pasó eso. Y yo con el banco, por ejemplo, estoy más que agradecido. No tanto por cuando fue el momento del allanamiento y cómo hicieron todo el proceso para llegar a ser yo, sino que al darme ese resultado, pasan 2 años y viene el juicio a mi apropiador. Y me acuerdo que a mi apropiador le dieron una condena de 16 años, que fue un gran logro que se dé esa condena. Pero pos al juicio fueron pasando varias cosas. Vieron que ellos tienen como esa chance de poder apelar a su condena y no a otras cosas, sino apelar al fallo de la condena. Y mi apropiador no tuvo como la mejor idea de seguir plantándose con su teoría, diciendo de que yo era su hijo biológico. Y me acuerdo que un día estábamos con Alan y con Estela y con Rosa y veíamos, me estaban contando que estaba pasando eso y nada, uno se pone a hablar y a tener esos delirios místicos y yo me acuerdo que le agarro y lo miro a Alan y le digo, pero bueno, ya que él sigue con su teoría, blanqueemos nuestra realidad, hagamos de vuelta un análisis de ADN. Me acuerdo que Rosa y Estela me miraron y me dijeron, no, si ya con el análisis que tenés ya alcanza y sobra. Y como justo en ese periodo había muchos conflictos de desacreditar al banco, yo agarro y digo, pero bueno, qué mejor manera de respaldar al banco con un análisis por un allanamiento, hacer un real análisis de sangre y de paso matamos 2 pájaros de un tiro. O sea, aniquilamos a mi apropiador con su mentira y acallamos a la gente con los delirios místicos que está teniendo por cómo funcionaba el banco. Alan agarró, abrió los ojos y me dice, sí, vamos a hacerlo. Me acuerdo que la llamamos a Claudia Carlotto y creo que en menos de 3 días yo ya estaba yendo de vuelta al banco a hacer extracción de sangre y me acuerdo que a la semana y media, me llama Claudia y me dice, che, Pedro, ya tenemos tus análisis, ¿querés venir a buscarlo? Le digo, sí, dale. Lo voy a buscar y cuando Claudia me lo da y veo que el resultado era el mismo que con el del allanamiento, que era el 99.999, no me acuerdo si terminaba en 7 ya, pero no importa, broté en felicidad y medio que la mariconeé, me largué medio a llorar, agarra a Claudia y me dice, ¿qué te pasa? No, bancá, llamo a la casa de mi abuela, me atiende mi abuela Chela y le digo, abuela, ¿está el abuelo? Me dice, sí, ¿me pasas con él? Y entonces agarro el celular y lo pongo en altavoz y le digo, che, abuelo, ¿viste que me hice el análisis? Sí, ¿cómo salió eso? Digo, bueno, el resultado dio el mismo, el 99.999, y se escucha un silencio, digo, uy, la puta madre, se cortó el teléfono, empiezo a mirar a Claudia por todos lados, y de repente se escucha la voz de mi abuelo y dice, bueno, ¿ves? Ahora yo sí sé que sos mi nieto. Y eso es lo que voy a estar eternamente agradecido al Banco Nacional de Datos Genéticos, porque gracias a esa muestra, primero por el allanamiento y después esa locura que me mandé de volver a hacer el análisis, logramos armar por primera vez, o sea, yo con mi abuela tengo un vínculo y en ese entonces lo tenía, pero con mi abuelo era como muchos tiros. Imagínense, el radical, yo peronista, a él le gusta Ford, a mí me gusta Chevrolet, o sea, de Racing, Boca, o sea, no teníamos punto para centrarnos a combinar. Me gusta el vino tinto, le gustaba el vino blanco, o sea, no pegábamos una con el viejo. Pero creo que lo que demostramos ahí en ese momento fue que pudimos reencontrarnos realmente, porque uno sin querer o sin darse cuenta se va a ir cerrando de vuelta por las mentiras de esta gente. O sea, mi apropiador como que mantenía mucho una mentira y entonces generaba no solamente incertidumbres hacia mi persona, sino también generaba esa incertidumbre a todo mi núcleo familiar. Así que más que agradecido
con el trabajo de las abuelas, obviamente, pero para mí el banco de datos es parte de las abuelas y es la esencia también de las abuelas, poder concretar que nosotros estemos acá, ¿no? Bueno, a Martín ya una parte de su historia la conocemos porque la escuchamos a Delia. Martín Ogando Montesano nació el 5 de diciembre de 1976 en el Centro Clandestino de Detención Pozo de Banfield. Su mamá Estela Maris había sido secuestrada unos meses antes, el 16 de octubre, junto a su papá Jorge. Los dos militaban en el PRT-ERP. Después del parto, Estela Maris fue llevada al Pozo de Quilmes y no se supo más de ella. Su papá también continúa desaparecido. La abuela Delia Giovanola de Califano encabezó la búsqueda. Bueno, ya charlamos recién sobre eso. Y en 2015, como ella bien decía, el que la buscó fue Martín a ella, ¿no? Se presentó en el área de presentación espontánea, sospechaba, y ahora nos confirmará si era así y por qué ser hijo desaparecido. Vive en el exterior, por eso tantas campañas. Las abuelas sabían ya desde hace muchos años que muchos estarían afuera. Y el 5 de noviembre del 2015 confirmó Martín que es Martín y es hijo de Estela Maris y Jorge. ¿Por qué fuiste? ¿Por qué te presentaste? ¿Y qué cambió en tu vida? Bueno, mis padres de crianza mueren y bueno, a partir de ahí yo siempre supe que fui adoptado, ellos siempre me lo habían dicho y también lo hablábamos de que por la fecha, diciembre del 76 y por cómo fue que ellos fueron a buscarme a una clínica y pagaron por mí y me compraron. Perdóname, ¿ellos te habían dicho que habían pagado por vos? ¿Te contaron todo? Correcto, sí. Sí, después con los años uno va preguntando y querés saber más detalles de todo y bueno, me lo fueron diciendo. Y bueno, así fue. Mis padres siempre quisieron tener un hijo, no pudieron durante años, les dieron el dato y fueron a una clínica y bueno, pagaron por mí y me compraron. Ellos la verdad que tuve suerte, ¿no? Como muchos otros nietos que los criaron los represores o militares o policías, no, a mí me crió mi papá Armando, me dio todo, cariño, lo mejor y bueno, igualmente uno internamente siempre quiere saber sus raíces, de dónde viene y todo eso, pero calculo que por respeto nunca fui antes a averiguar. Mi papá Armando muere en el 2015 y poco tiempo después muere también mi mamá de cáncer, ambos. Y bueno, a partir de ahí fui a abuelas. Yo vivía allá en Estados Unidos, pero bueno, fui acá a Buenos Aires, fui a abuelas y mi análisis lo hicimos a través del consulado. Me sacaron sangre, todo bien formal, con el cónsul, con un montón de testigos. Mandaron mi sangre al banco genético y bueno, primero me habían dicho de que si daba positivo en 2 o 3 meses me iban a avisar. Pasaron más, entonces ya mis esperanzas estaban como que medias perdidas. Y bueno, después como que de 6 meses, después me explicaron, ¿no? Que porque se habían mudado y se había reestructurado todo el banco genético, por eso se tardó más. Pero bueno, el 5 de noviembre me llama Claudia Carlotto de la CONADI, y bueno, me da la noticia. Me dice quién soy, me dice, sos Ogando, Montesano, tus padres Estela, Jorge, y bueno, me cuenta toda la historia, me dice, tenés una abuelita hermosa que está siempre con nosotros, y madre fundadora, abuela fundadora, y bueno, ahí mismo nos comunicamos y hasta el día de hoy seguimos hablando todos los días. Vos dijiste, había perdido las esperanzas, o sea, ¿vos tenías esperanza o tenías ganas de ser nieto de abuelas? Yo quería saber de dónde vengo, es la realidad, y bueno, y sí, además siempre lo hablábamos y decíamos de que
de que por la fecha y todo eso era probable de que sea hijo de desaparecidos. En lo que dice Martín, habla de un lugar donde lo venden. Mariana huyeron quienes la criaron con ella, y quedó más que obvio en el relato de Pedro la complicidad que hay muchas veces, ¿no? Y cuántos fueron cómplices en distintos lugares, desde el Estado, desde las fuerzas de seguridad, desde organismos, orfanatos, la iglesia y demás. Manuel González Granada nació el 27 de junio de 1976. Para ese entonces su papá Gastón ya se encontraba desaparecido. Junto con su mamá Ana María militaron en la JP y en la columna norte de Montoneros. El cuerpo de Gastón, la historia de Manuel es como completa. El cuerpo de Gastón fue identificado en 1996 por el equipo argentino de antropología forense, que también hace aparecer desaparecidos. Ana María fue asesinada en San Nicolás el 19 de noviembre de 1976, y así como hablaban Rosa y Delia sobre lo que es capaz de hacer una madre, la mamá de Manuel lo escondió, lo protegió de la manera que pudo para que él sobreviviera a ese operativo, ¿no? Y alguien lo sacó, hay una foto del momento en que lo sacan a UPA, y lo llevan a un hospital, te llevan, ¿no? Y después lo dan en adopción. Y hablaban las abuelas también que a veces hay adopciones legales, pero a veces hay jueces que dan chicos o hubo jueces que dieron chicos en adopción y no se tomaron la molestia de averiguar con niños más grandecitos quiénes eran, ¿no? Entonces digo, esa cadena de complicidades. Ana María también, su cuerpo fue encontrado, sus restos identificados por el EAF en el osario público del cementerio de San Nicolás. Y Manuel, además de haberse reencontrado con un hermano, con una familia, consigo mismo, hoy está al frente de la CONADI, está trabajando en la CONADI y es uno de los responsables, junto con Claudia Carlotto y un grupo grande de gente, de seguir buscando, ¿no? Es como un círculo. Bueno, te escuchamos, Manuel. Bueno, buenas tardes. Bueno, con ese resumen es difícil seguir, pero así es. Estoy acá gracias a muchas personas. Mi mamá primero, que me protegió, como vos decías, me protegió porque nosotros estábamos... Me parece importante contarlo porque en estos últimos tiempos tuvimos que de alguna manera volver a contar algunas cosas que ya estaban claras, ¿no? Pero nosotros vivíamos en una casa tratando de ocultarnos de la persecución que estaba viviendo mi mamá. Mi papá ya estaba desaparecido y llegamos a una casa en San Nicolás donde vivía una pareja con sus 2 niños que nos dieron lugar a mi mamá y a mí. Yo estaba recién nacido. Y el 19 de noviembre del 76, 40 hombres rodearon la casa, la atacaron, la destruyeron con granadas, con ametralladoras, tiraron muchos gases lacrimógenos y ese ataque produjo la muerte de 2 niños, esos 2 niños, Fernando y María Eugenia, que tenían 3 y 5 años. Sus papás fueron asesinados por las fuerzas represivas y mi mamá también. Y a mí... Yo me salvé porque mi mamá me puso adentro un placar y eso me protegió un poco más de los gases que lo que pasó con Fernando y María Eugenia, que sus papás los habían puesto en el baño de la casa porque era el lugar que no daba a la periferia, por donde no entraban balazos, pero igualmente la cantidad de gases que tiraron los terminaron matando, ¿no? A mí me sacan de ahí, como decía Analía, y me llevan al hospital de San Nicolás, porque esto fue todo en San Nicolás, porque, bueno, igualmente estaba muy mal, tenía muchos problemas para respirar, pero finalmente el haber estado ahí un poco encerrado en ese placar y con mucha fortuna, porque producto del juicio que hubo hace unos años por todo ese operativo y donde se condenó a los responsables, me enteré que el placar también tenía muchos disparos de ametralladora e incluso una parte de la pared que daba ese placar estaba volada porque por ahí entraron a la casa con una granada. Así que a veces me pregunto por qué estoy acá. Y es difícil
encontrar explicación a eso. Lo cierto es que después de eso, de ese primer momento, estuve 4 meses en un hospital con una custodia policial las 24 horas, en una sala aislado del resto de los niños, de los 5 a los 9 meses. Tengo cara de sospechoso de chiquito, claramente. Y bueno, después de esos 4 meses en los que si la enfermera entraba tenía que entrar con uno de los policías, me terminaron dando en adopción una familia que vivía en el partido de Quilmes. Mi familia era de Capital, mis abuelas vivían acá. Y así, digamos, perdí la posibilidad de volver con ellas, con mi familia biológica, digo, porque esto es parte de lo que nos pasó a todos, ¿no? En definitiva, en el momento de separarnos de nuestros padres, alguien decidió que nosotros teníamos que irnos a otro lugar, con otra identidad y crecer con una historia que no era la nuestra. Y 20 años después, producto de la enorme lucha de las abuelas y también con la colaboración de muchas personas, algunos ni siquiera conozco o pude conocer aún, y también del equipo de antropología forense, llegaron a mi casa. Así que yo cuando escuchaba a los otros compañeros, a mí cuando me dijeron que me analice, yo fui rápido a analizar. Me tardaron mucho en analizarme en realidad. Y durante todo ese tiempo que no me mandaban al banco, yo ya estaba avanzando en la restitución de mi identidad, porque fui a conocer a mi abuela, conocí a mi hermano. Pero la verdad que cuando volví a mi casa pensaba que todo esto que les conté antes, y me parecía tan increíble, o sea, era más que ciencia ficción todo lo que había pasado, y a veces dudaba de si ese bebé que habían sacado de esa casa quizás no era yo. O sea, quizás era otro, y en realidad yo no soy el bebé de esa casa, entonces no soy el nieto de Matilde, mi abuela paterna, que fue la única que llegué a conocer, y el resultado del análisis era algo muy importante para mí. Me acuerdo que cuando fui ya con mi hermano, acompañado para dejar la muestra en el banco. Yo tengo un hermano que es 7 años más grande que yo y somos hijos del mismo papá, no de la misma mamá. Por eso él se crió, digamos, siempre sabiendo su verdadera identidad y con nuestra familia, ¿no? Cuando a mí yo fui a dejar la muestra, él fue conmigo. Y una de las cosas que más me acuerdo es que me habían pedido que vaya en ayunas. Y en la puerta del banco de datos genéticos había un señor que vendía churros. Así que hacía mucho frío y salimos de ahí apurados para ver si todavía estaba el señor que vendía churros, pues teníamos mucho hambre. Y cuando salimos de ahí, yo le dije, ¿y si no soy? Y mi hermano me dijo, sí, sos, boludo, sos vos. Y eso decían todos, porque claro, ellos habían conocido a mi mamá, a mi papá, tenían como un montón de información que yo desconocía, y uno, cuando te miras al espejo un poco, pero uno no se ve de la perspectiva que te ve el otro, entonces decían, no, sí, sos vos. Bueno, finalmente cuando llegó el resultado, también Claudia Carlotto me citó en la CONADI, en una sede que había de CONADI, que ya no es la misma, y me leyó el resultado y me dijo, bueno, que ahora ya no se hace más eso, pero me dijo que el porcentaje de inclusión era de 99,9%, y yo, que había estado esperando tanto eso, lo único que le puedo decir es, pero no es 100% entonces. Y después entendí por qué no era 100% y lo acepto. Pero nada, todavía me sigue sorprendiendo cuando pienso todo lo que pasó hasta el día de hoy. La verdad es que hoy tengo la suerte, como decía Analia, de trabajar en CONADI con un montón de gente que muchos no conocen. Acá hay muchos de ellos, mis compañeros de CONADI también. Yo soy como los futbolistas, viste que yo soy de abuelas, ¿no? Mi lugar de pertenencia es abuelas, pero después juego en otros equipos, pero siempre soy de abuelas. Y mis compañeros de abuelas, todos los compañeros y las compañeras del Banco de Datos Genéticos, que anónimamente trabajan todos los días para que nosotros podamos encontrar a quienes estamos buscando. Los compañeros de la unidad especializada del Ministerio Público Fiscal, todos esos espacios que todos los días trabajan para que encontremos a los nietos de las abuelas, fueron creados por las abuelas. De alguna manera, nosotros
está claro que estamos acá gracias a esa enorme lucha que ellas emprendieron hace 40 años. Y yo todos los días pienso en eso, en algún momento del día lo pienso, generalmente cuando me levanto, pero si no cuando estoy en Conadi y reniego mucho y me enojo y discuto con alguien, tengo que llamar a Mariana y pedirle algo del banco. En un momento se me pasa y digo, bueno, pero yo estoy pudiendo poder hacer esto porque sé quién soy, ¿no? Siempre lo digo sobre todo cuando voy a los colegios, cuando hablo con chicos, que la restitución de la identidad de una persona no es solo saber quién fue tu mamá y tu papá o cómo te tenés que llamar de ahora en adelante. Es de ahí en adelante, del momento de poder saber la verdad, empezar a ejercer algo que nos habían negado, que es que seamos dueños de nuestra propia vida. Y cuando digo eso, justamente lo pienso como algo que supera a lo que uno está preparado, ¿no? Nosotros estamos acá porque sabemos quiénes somos. Si no nos hubiesen encontrado, hoy nosotros cuatro, y hay más, está Jorge, está Guillermo, Catalina, está María José, hay varios nietos y nietas por acá, que estaríamos haciendo otra cosa. Digo, parece ciencia ficción, pero es así. Digo, el daño de habernos robado durante la dictadura hizo que por muchos años nosotros estemos en el lugar que no correspondía. Hoy cada uno de nosotros hace y dice y ejerce lo que quiere sobre esta historia. Mientras vivimos en la mentira, estuvimos en un lugar que además no era solo un daño directo, sino que también era un daño a toda la sociedad, ¿no? Porque por cada una de nuestras historias, como decía Rosa, hay muchas otras víctimas, ¿no? Por ahí nosotros somos la cara visible de una de esas historias, pero dentro de esa, o detrás nuestro están todas nuestras familias que nos estuvieron buscando, los amigos. Digo, lo que dañó la dictadura fue mucho más que 30.000 personas. O sea, es imposible hablar de un número y es insultante hablar de un número. Por eso, antes de empezar, quería contar un poco de dónde viene el ser un nieto restituido. Viene de una situación que excede lo que uno puede imaginar que un hombre puede hacer en contra de otro. O sea, no es y por otro lado es casi engañoso también, porque ahora en estos últimos tiempos nosotros escuchamos que los responsables de estos crímenes atroces muchas veces tienen que volver a su casa porque son grandes, están mayores. Rosa tiene 97, Delia tiene 91 y la mayoría de las abuelas tienen casi 90, un poquito más, un poquito menos, y también están muy grandes y están buscando a sus nietos aún, porque esos señores que hoy pretenden volver a su casa no les dicen dónde están. Entonces, yo creo que nosotros, desde nuestro lugar como nietos y nietas, tenemos la obligación moral de hacer algo por ellas. Yo siempre supe que jamás les podré devolver lo que hicieron por mí. Como decían hoy las dos, Delia y Rosa, son nuestras abuelas, todos las consideramos nuestras abuelas, y nosotros somos todos sus nietos, dice Rosa, por supuesto, y por eso, como lo tengo clarísimo, antes de sentarme a la mesa le fui y le di un beso, porque si hubiese sido imposible hablar tranquilo, porque estarían pensando, no viniste a saludarme, todavía no viniste a saludar. Bueno, Chan, aplausos, sí. Uno se quedaría toda la tarde charlando con ellos porque es como ver el resultado, ¿no?, de la búsqueda de las abuelas y el trabajo. Yo hablaba de las complicidades, pero hace muy bien Manuel en hablar de las otras complicidades, todos aquellos que se fueron sumando con los años a la búsqueda de abuelas, ¿no? Y me parece que si hay algo que quizás tendríamos que llevarnos de acá es tratar de que aquellos que todavía saben, que puede ser un militar, pero también puede ser un vecino o un amigo, ayuden con un dato que siempre suma un datito más en la investigación, y si no, la responsabilidad o el compromiso de toda la sociedad, que creo que hay algo, si hay algo indiscutido en la Argentina,
es la legitimidad de la búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo, y por eso creo que desde todos los sectores de la sociedad hay mucha gente y mucha gente con compromiso, como el Banco Nacional de Datos Genéticos y como cada uno de los nietos que se van sumando, porque para ninguno de ellos fue fácil y no lo sigue siendo, y sin embargo están acá dando el testimonio. Supongo, me lo dirán y ya cerramos, para encontrar más nietos, los que faltan. ¿Sí? Por más nietos. Gracias, abuelas, y gracias al banco.